Descubierto, a los 18, me casé con un hombre de 60. Su increíble secreto transformó mi vida para Valeria, una joven de 18 años, creció en un vibrante barrio de México, donde cada esquina es una explosión de colores y vida. Desde pequeña, sus padres le inculcaron el amor familiar y el sacrificio. Sueños de un futuro mejor la acompañaban a diario. Ser la primera en asistir a la universidad era la meta de su familia, a pesar de las escasas posibilidades que tenían. Pero todo cambió cuando conoció a don Manuel, un hombre de 60 años, en el parque donde solía ir a leer libros. A simple vista, era solo un anciano de mirada cansada, pero Valeria pronto descubriría que don Manuel era un alma atrapada en el tiempo, repleta de historias y sabiduría. Mientras se sentaban juntos en un banco desgastado por los años, él comenzaba a contarle sobre su juventud, sobre los sacrificios y las lecciones que lo formaron en un hombre de éxito, un ex emprendedor que había tenido un negocio floreciente. Valeria lo escuchaba embelesada, reconociendo en sus palabras la chispa de la vida que ella ansiaba. Aquella conexión fue creciendo, y el amor floreció en un rincón escondido de sus corazones. Sin embargo, las calles de su barrio estaban llenas de miradas despectivas y comentarios malintencionados. ¿Qué puede saber una joven de un hombre tan viejo?, susurraban. La tensión en el aire se hacía palpable, y Valeria se sentía atrapada. Su madre, una guerrera alimentando sueños con su esfuerzo diario, vio cómo su hija se alejaba de la tradición familiar. El amor verdadero no siempre es lo que parece, le decía con lágrimas en los ojos, mientras sus manos cansadas limpiaban las lágrimas de sus mejillas. El corazón de Valeria se apretaba ante la angustia de su madre y la presión de su familia. Pero la conexión con don Manuel era irrompible. Él le ofrecía un mundo de posibilidades, un empujón para descubrir su verdadero potencial. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El dilema llegó a su clímax cuando Valeria escuchó un rumor que la hizo temblar. Don Manuel tenía un sueño más grande que el suyo. Quería abrir un centro comunitario para ayudar a los jóvenes de su barrio, un lugar donde pudieran encontrar recursos y oportunidades. El fuego en su interior ardía intensamente. Todo lo que había soñado se condensaba en esa idea, pero sabía que apoyar a don Manuel significaba enfrentarse a su familia, enfrentarse al mundo. ¿Es posible amar a quien la sociedad rechaza? Cada pregunta resonaba en su mente, una tormenta de emociones. Así, Valeria se encontró ante la puerta del futuro, un pie en el mundo habitual donde siempre había estado, y el otro en un camino incierto junto a don Manuel. La lucha interna la consumía, seguir el camino de su familia o arriesgarlo todo por un amor que desafiaba las normas. Afuera, la vida seguía, pero en su corazón había una revolución. En ese instante, Valeria supo que su decisión podría cambiar no solo su vida, sino también la de todo un barrio que, viendo sus acciones, tal vez encontrarían el valor para soñar. ¿Qué decidirá? La intriga del futuro la envolvía, mientras miraba hacia el horizonte, su corazón latiendo fuerte. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso que reflejaba la confusión de Valeria. Esa tarde, el parque donde solía encontrar consuelo se había convertido en un campo de batalla de emociones. Las risas de los niños jugando, la música de un grupo de músicos callejeros, todo sonaba lejano mientras su mente giraba entre lo que quería y lo que debía hacer. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Valeria decidió que era hora de hablar con don Manuel. Se acercó al banco donde él siempre solía esperarla, su corazón repicando con fuerza en su pecho. Don Manuel la esperaba, un libro en las manos, pero su mirada fue suficiente para que ella supiera que él también sentía la tormenta que azotaba su corazón. Valeria, te estaba esperando, dijo él, como si intuyera la gravedad de su visita. Don Manuel, necesitamos hablar, respondió ella, tragándose un nudo en la garganta. He estado pensando en todo. Los ojos de él se iluminaron, pero la seriedad en la voz de Valeria lo hizo fruncir el ceño. Ella tomó aire y, en un estallido repentino, confesó sus temores y sus sueños. La idea del centro comunitario,
cómo podría ayudar a sus amigos, a los jóvenes que como ella soñaban con un futuro mejor. ¿Y si mi familia nunca lo acepta?, preguntó Valeria, sintiendo que el miedo la paralizaba. No sé si puedo hacerlo sola. Don Manuel sonrió con ternura y un rayo de esperanza iluminó su mirada de sabiduría. Fue entonces cuando, con su voz suave que resonaba en el aire como un eco restaurador, le habló de su propia vida, de cómo había luchado por cada éxito y cómo había enfrentado el rechazo de la sociedad. La vida nos pone a prueba para enseñarnos quiénes somos realmente, Valeria, dijo él. Haremos esto juntos. Pero deberás ser valiente. No todo el mundo entenderá tu amor, y es posible que debas elegir entre tu familia y tus sueños. Cada palabra de don Manuel eran como piezas de un rompecabezas encajando en su mente. Mientras escuchaba, Valeria comenzó a vislumbrar la posibilidad de fusionar su amor por él con su pasión por ayudar a su comunidad. Pero, aún así, una sombra de duda se apoderó de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si la gente la señalaba y su madre jamás le perdonaba? Las preguntas se apilaban, un peso en su pecho. Entonces, don Manuel la miró de nuevo, más intenso que antes, y le dijo: Valeria, si decides luchar por este sueño, ¿también estarás luchando por el amor? Este centro no solo será un lugar para los jóvenes, será un refugio para quienes se atreven a soñar más allá de las restricciones que la sociedad impone. En ese instante, Valeria sintió como una chispa se encendía en su interior. Su mente se llenó de imágenes, niños riendo, jóvenes aprendiendo, familias unidas. Con cada historia que don Manuel compartía, su corazón se sentía más ligero, como si el amor que la unía a él tuviera el poder de transformar no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Lo haré, decidió al fin, su voz apenas un susurro, pero firmemente convencida: lucharé por nosotros. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, un grupo de hombres del barrio apareció a lo lejos. Valeria los reconoció. Eran conocidos por ser obstáculos en los sueños de otros, siempre rápidos para criticar y juzgar. Al verla junto a don Manuel, uno de ellos alzó la voz: miren, la niña sigue con su viejo. ¿Nunca dejarás de hacer el ridículo? Valeria sintió como si el mundo se detuviera. La reacción de sus vecinos era el eco de sus mayores miedos. La risa burlona resonaba en sus oídos, y con cada palabra se sentía más expuesta y vulnerable. Pero en el fondo también escuchaba la voz de don Manuel, recordándole de aquella chispa de esperanza. Mientras la confrontación comenzaba, ella sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de enfrentar no solo a los escépticos, sino a sus propios demonios internos? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para seguir el amor y cumplir un sueño? La decisión ya estaba tomada, pero Valeria no. Tenía idea de los riesgos y pruebas que estaban por venir. Un nuevo capítulo en su vida empezaba, y lo que no sabía era que la lucha apenas comenzaba. Un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre estaba en el horizonte, y lo que descubriría la llevaría a encarar la verdad sobre su amor y, quizás, a descubrir también su verdadero destino. El aire se tornó tenso, como una cuerda estirada al límite. Valeria se dio cuenta de que las burlas de sus vecinos no eran algo cotidiano, era un eco de la angustia que siempre había sentido, de las miradas que la seguían. Don Manuel, a su lado, se mantuvo firme, como un ancla en medio de la tormenta. No les hagas caso, Valeria le susurró. Ellos no conocen tu verdad, no saben el potencial que llevas dentro. Con el corazón latiendo como un tambor, Valeria se respiró profundo. La chispa que habían encendido entre ellos le dio fuerzas. Con una determinación renovada, decidida a no ser un blanco fácil, se volvió hacia el grupo. No soy una niña, dijo, alzando la voz. Tengo sueños, y pretendo luchar por ellos, por mí misma. Tal vez no lo entiendan, pero eso no me detendrá. Los murmullos cesaron momentáneamente, la sorpresa brilló en sus rostros. Valeria sintió un poder desconocido adornándole el cuerpo, como si cada palabra que pronunciaba le devolviera parte de su control. Sin embargo, la valentía tiene su precio, y el peso de sus decisiones empezaba a manifestarse. Un hombre mayor, conocido por ser el más crítico de todos, intervino. Pero, Valeria, pensar en un futuro con un hombre tan mayor, ¿en serio crees que eso es correcto? Qué ridículo suena. La risa retumbó nuevamente, pero esta vez fue como un eco distante. Valeria apretó los puños, decidida a no dejarse vencer. La mirada compasiva de don Manuel la fortaleció. El amor no tiene edad, replicó ella. Si fuera un hombre más joven, seguro que no tendrían problema.
El amor siempre es atacado cuando no se ajusta a lo que esperan. Las palabras, cargadas de su verdad, resonaron en el aire. Era un paso hacia adelante, una defensa de lo que sentía y deseaba. Pero la batalla no había hecho más que comenzar. En el fondo, una pregunta pulsaba como un eco en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por este amor, por este sueño? Mientras el grupo de hombres se dispersaba, Valeria sintió que el aliento volvía, pero las dudas la invadían de nuevo. Aunque había hecho lo correcto al enfrentarlos, las repercusiones en casa pesaban en su corazón. Sabía que su madre no lo aceptaría y que el conflicto entre sus deseos y el amor que sentía por su familia se iba a intensificar. ¿Qué haré después?, murmuró, mirando a don Manuel, incapaz de revelar su inseguridad total. Un paso a la vez, Valeria. Este es solo el inicio de un camino que tú misma trazas, respondió él. No estás sola. Ser tu propia defensora llevará tiempo, pero, con cada lucha, te irás descubriendo más fuerte. Esa noche, en su casa, los ecos de la confrontación no la abandonaron. A medida que se preparaba para dormir, su mente se llenó de imágenes de su madre, la cocina llena de risas, aquellos momentos compartidos que ahora parecían lejanos, como un regreso a un tiempo más sencillo. La mañana siguiente llegó como un nuevo amanecer. Decidía hablar con su madre y plantear la idea del centro comunitario. Decidió que su amor no solo era suficiente para mantenerla valiente, sino que podía motivar a otros a también romper barreras. Mientras se vestía, una sensación de inquietud la envolvía. Sabía que su madre posiblemente no entendería, que la conversación podría transformarse en otro campo de batalla. Pero una voz dentro de ella le dijo que debía intentarlo. Con pasos firmes, se dirigió a la cocina. La fragancia del café recién hecho la recibió, y su madre, al verla, levantó la mirada, esperando. «Mamá, tengo que hablar contigo sobre algo importante», dijo Valeria, el temblor en su voz ahogando sus esperanzas. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una llamada imprevista interrumpió el momento. Era don Manuel, su voz serena pero intensa llegó como un rayo de luz. «Valeria, algo ha sucedido, tenemos que hablar». «Es urgente», el corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante para interrumpir su momento crucial? Cada célula de su cuerpo supo que el camino apenas empezaba y que en cada esquina, lo inesperado la acechaba, y así, con él. Corazón agitado y el futuro aún incierto, mientras atisbaba por la ventana, contempló que los vientos de cambio estaban por llegar. Valeria apenas pudo concentrarse en las palabras de don Manuel. Aquella urgencia en su voz encendió una chispa de preocupación en su pecho. Lo que había planeado como una conversación sincera con su madre se desvaneció, dejando solo un halo de inquietud. Tenía que entender que era tan importante como para interrumpir su momento. «Don Manuel, ¿qué sucede?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Debes venir al taller de inmediato. Es sobre el centro comunitario, y necesito que estés aquí». «Hay algo que no te he contado», respondió él, su tono grave llenando el silencio de la cocina. Sin pensarlo dos veces, Valeria sintió. Las emociones se agolpaban en su pecho, un torbellino que la impulsaba a actuar. Se despidió rápidamente de su madre, quien la miraba con sorpresa. Sin explicaciones, se marchó, dejando atrás un hogar que parecía cada vez más distante. El camino hacia el taller fue un borrón de pensamientos y ansiedades. ¿Qué podría ser tan urgente? Tal vez había algo que cambiaría todo. Su corazón latía con rapidez, cada pulso resonando como un eco en su mente. Las dudas volvían, pero esta vez, las acompañaba un destello de esperanza. Quizás lo que don Manuel tenía que decir era la respuesta que tanto anhelaba. Al llegar al taller, el olor a madera recién tallada y pintura fresca la envolvió. Don Manuel estaba de pie, rodeado de algunas mujeres que habían sido partícipes del proyecto. Sus rostros revelaban tensión y expectación. Valeria sintió que su estómago se apretaba. «Gracias por venir», Valeria, comenzó don Manuel, tomando un profundo aliento. «Nunca he sido del tipo que guarda secretos, pero esto es diferente. Necesitamos hablar de tu futuro y de la comunidad». Una oleada de inquietud y curiosidad la envolvió. ¿Este secreto que él guardaba tenía que ver con su amor por él o con el centro comunitario? Don Manuel continuó, su voz firme pero cargada de emoción. «He estado trabajando en la idea de transformar ese lugar en algo más que un simple centro. Quiero que sea un espacio donde las chicas jóvenes puedan encontrar su voz, donde el arte, la educación y el amor al trabajo sean pilares de apoyo.
Mi vida ha estado marcada por el arte, pero solo ahora he encontrado el verdadero propósito detrás de todo. Las palabras de don Manuel resonaron en su interior. Valeria sintió que una pequeña parte de ella empezaba a encajar, como una pieza en un rompecabezas que había estado buscando. Pero aún había más. La verdad es que estoy enfermo, Valeria, dijo él, mientras los ojos de los presentes se llenaban de lágrimas. Esa revelación cayó como un peso sobre ella. No sé cuánto tiempo más tendré. Quiero dejar algo significativo antes de irme, y tú tienes el poder de hacerlo realidad. El mundo de Valeria se tambaleó. La urgencia que había sentido ahora era de un tipo muy diferente. Era un llamado a la acción, una mezcla de tristeza y un deseo indescriptible de aportar algo importante. Valorando el legado de don Manuel, supo que este nuevo camino no era solo suyo, sino de todas aquellas que necesitaban un espacio para ser escuchadas. Haremos historia, don Manuel, afirmó ella, sintiéndose renovada. No te preocupes. Te prometo que, mientras tenga aliento, lucharé por este sueño, pero tras la promesa también surgió una pregunta sombría: ¿cómo podría enfrentar esto y, al mismo tiempo, lidiar con la negativa de su madre? El amor y la pasión por su proyecto pulsaban dentro de ella, pero el peso de la familia comenzaba a asfixiarla. Mientras las mujeres del taller se acercaban para ofrecer su apoyo, Valeria sintió el verdadero significado de comunidad derramándose a su alrededor. No estaba sola, pero el camino por delante se vislumbraba incierto. Tendría que enfrentarse a la tormenta de su madre y a los murmullos de un pueblo que no entendía, mientras esperaba que el tiempo no fuera su enemigo. Al salir del taller y volver a casa, una verdad resonaba en su mente. Había encontrado un propósito, pero también estaba perdida. ¿Podría realmente llevar a cabo la misión de don Manuel y, al mismo tiempo, reconciliar su amor y su familia? La vida la empujaba hacia un precipicio. A medida que la noche caía, Valeria se sentó en su cama, sus manos temblorosas reflexionando sobre cómo compartiría esta vida nueva y el dolor que podría causar. Esto era solo el inicio de una batalla mayor. El momento de la verdad se acercaba y, con él, la necesidad de tomar decisiones difíciles. ¿Estaba lista para el desafío que se avecinaba? Cada latido de su corazón le decía que sí, pero el miedo a la reacción de su madre acechaba en cada rincón de su mente. Ese día marcaría el comienzo de todo, pero no sabía que lo que verdaderamente cambiaría su vida estaba a punto de llegar. Valeria no pudo dormir. La incertidumbre la mantenía despierta, dando vueltas en su mente como una tormenta en el mar. Las palabras de don Manuel retumbaban en su interior. Necesitaba encontrar la manera de conciliar sus deseos con el impacto que tendría en su familia. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre la miraba con decepción, su voz resonando en su cabeza: Valeria, tú no puedes hacer eso. Despertó al día siguiente con un propósito renovado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación y mostrando todos los rincones desordenados que había estado evitando. Teniendo en mente las chicas que esperaban el comienzo de su sueño, se vistió y salió de casa, decidida a enfrentar el reto. El camino hacia el taller parecía más corto esta vez. A cada paso, la soledad se disolvía, y su determinación crecía. Entonces, al llegar, encontró a don Manuel esperándola. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Valeria, tengo algunas ideas que quiero compartir contigo. Con tu energía y mi experiencia, podemos crear algo especial, dijo él, extendiendo las manos hacia ella. Valeria sonrió, sintiéndose un poco más segura, pero el temor a su madre seguía acechando. No podía evitar preguntarse cómo reaccionaría si supiera que se involucraba en algo que claramente veía como un desperdicio de su futuro. En ese instante, respiró profundo y decidió que no dejaría que el miedo la dominara. Se sentaron en una mesa llena de bocetos y materiales. Cada idea que don Manuel compartía la llenaba de emoción y la conectaba más con el sueño que ahora compartían. Se imaginó diseñando talleres de arte, organizando charlas, y creando un ambiente acogedor donde cada joven pudiera expresarse y encontrar apoyo. Su mente burbujeaba de ideas, pero había algo más oculto que no podía evitar: una inquietud creciente. Don Manuel, ¿hay algo más que deba saber sobre su enfermedad?, preguntó finalmente, su voz entrecortada. Ella necesitaba saber qué tan grave era todo, qué tan urgente era actuar. Él la miró fijamente, comprendiendo la dimensión de su pregunta. Sus ojos, llenos de un conocimiento profundo, cayeron por un momento. Mi tiempo es limitado, Valeria. Cada día es un regalo.
Necesitamos empezar a trabajar juntos. Quiero que este sueño no solo viva en los planos, sino en la realidad, respondió con una sinceridad que hizo eco en su alma. El peso de esas palabras la abrumó, pero también la impulsó. A partir de ese instante, ella se sintió responsable, no solo por su futuro, sino por el futuro de muchas más. Pero al mismo tiempo, la imagen de su madre trataba de dominar sus pensamientos, como una sombra en un rincón oscuro. El resto del día fluyó con energía, organizando ideas, planeando actividades, y esa chispa de esperanza brillaba con cada risa y comentario compartido. Todo parecía encajar. Pero Valeria sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La idea de conversar con su madre sobre sus deseos y su nuevo compromiso con el taller era aterradora. Mientras la tarde se convertía en noche, Valeria regresó a casa, su mente llena de planes pero su corazón pesado. Decidió que no podía guardar este secreto. Al cruzar la puerta, el aroma familiar de la comida llenó el aire y su madre apareció en la cocina, viendo cómo Valeria entraba con una energía diferente. ¿Dónde has estado?, preguntó su madre, pero su tono no delató la curiosidad maternal que esperaba. Era más bien una acusación, un recordatorio de que había algo que había que hacer. Valeria sintió un nudo en el estómago. Era el momento. Se plantó, con el corazón palpitando, y dio un paso al frente. Mamá, necesito hablar contigo. He tomado una decisión. Pero justo cuando las palabras estaban listas para brotar de sus labios, el teléfono sonó. El sonido rasgó el aire, y Valeria miró hacia su madre, esperando que ignorara la llamada. Sin embargo, la expresión en el rostro de su madre cambió al contestar. Hola. La voz de su madre se tornó grave. Y las palabras que le siguieron hicieron que Valeria se congelara. ¿Qué? La intriga escaló mientras Valeria esperaba, sintiendo un nuevo nivel de tensión. ¿Qué podría haber sucedido? La conversación de su madre pasó de la preocupación a la angustia. No. No puede ser, murmuró su madre. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el momento decisivo, todo lo que había planeado podría cambiar. Podría enfrentar su futuro y su madre al mismo tiempo, si lo que estaba a punto de escuchar era lo que parecía. La vida que había empezado a construir estaba por cambiar de nuevo. Valeria se quedó inmóvil, con el corazón en un puño. Las palabras de su madre resonaban en el aire, llenándolo de una inquietud palpable. A través de la conversación, sus miedos y preguntas se agolpaban, como si fueran olas chocando contra una roca resistente. ¿Qué pasó, mamá?, logró preguntar, aunque su voz salió en un hilito tenso. Su madre colgó el teléfono, y por un instante, el silencio fue abrumador. Parecía que el tiempo se había detenido en ese rincón de la cocina, y Valeria sintió que todo su mundo giraba en torno a la expresión en el rostro de su madre, una mezcla de dolor y confusión. «Es tu abuela», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Ha tenido un accidente y está en el hospital». El aire se le escapó a Valeria. Su abuela, siempre llena de vida y risas, había sido su refugio, la mujer que escuchaba sus sueños sin juzgar. La noticia se convirtió en un torrente de emociones que inundaron su pecho. «¿Está bien?». «¿Cómo está?», preguntó, buscando una chispa de esperanza en medio de la tormenta. «No lo sé, Valeria. Solo sé que tenemos que ir al hospital ahora», respondió su madre, con lágrimas en los ojos. Sin pensarlo, Valeria tomó la mano de su madre. Era un gesto simple, pero significaba un mundo de apoyo y conexión. La incertidumbre sobre su futuro, su sueño, era ahora una pequeña preocupación frente a la devastadora posibilidad de perder a quien tanto amaba. Mientras se dirigían al hospital, el viaje se sintió interminable. Las luces de los coches se mezclaban en un borrón de colores, y su mente estaba llena de imágenes de su abuela. La forma en que siempre le acariciaba el pelo cuando tenía miedo, los cuentos que le narraba sobre su infancia. Eran recuerdos que formaban su identidad, y la idea de que eso podía perderse la aterraba. Al llegar, el bullicio del lugar le dio la sensación de estar en un laberinto. La mirada de su madre se perdió entre los rostros anónimos que corrían de un lado a otro, y Valeria sintió una presión creciente en su pecho. Al entrar a la sala de espera, las sillas metálicas parecían frías y distantes. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz un susurro temeroso. «Esperar», respondió su madre con una resignación que la inquietó aún más. El tiempo se extendió, y ante cada sonido, Valeria se sobresaltaba, atenta a cualquier noticia. En ese momento, el futuro que había visionado se desdibujaba.
Las llamas de su sueño se apagaban poco a poco, casi pidiendo un sacrificio. Finalmente, un médico apareció. Su rostro era grave, pero su voz trabajaba para consolar. Su abuela está estable, pero con una fractura en la pierna. Necesitaremos operarla, pero podemos esperar que se recupere, dijo, y con cada palabra, el peso en el corazón de Valeria comenzó a levantarse. Gracias a Dios, susurró, sintiendo que sus piernas flaqueaban. A pesar de la situación, el alivio iluminó un rincón de su ser. La familia, el amor, el apoyo mutuo eran ahora su prioridad. No obstante, un nuevo dilema empezó a tomar forma en su mente. Era el momento de hablar con su madre. De abrir su corazón sobre su decisión, de compartir su nueva dirección. Pero con la preocupación tan fresca, Valeria se preguntaba si ahora era el momento indicado, y así, con su madre al lado, Valeria supo que en medio de la adversidad, tenía que hacer frente a sus propios temores. Mamá, necesito que me escuches, comenzó a decir, sintiendo que las palabras saldrían a través de su vulnerabilidad. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del área de emergencia se abrió de nuevo, y un hombre desconocido entró, su rostro palidecido, como si viniera de otra dimensión. Al verlo, el corazón de Valeria se detuvo. «Perdón», exclamó el hombre con voz entrecortada. «¿Alguien es familiar de Elena?». Valeria miró a su madre, al borde del desmayo. La incertidumbre los invadió de nuevo, y su mundo volvió a tambalearse. ¿Qué implicaciones tendría eso? ¿Qué vendría después? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, pero sabía que la vida estaba a punto de presentarles un desafío inesperado. Valeria sintió como su corazón se encogía al escuchar el nombre de su abuela, como si cada músculo de su cuerpo se rigidizara al instante. El hombre que estaba frente a ellas parecía un espectro, temblando por la preocupación. «Elena», repitió Valeria, tratando de sostener su voz. «Sí, su abuela», confirmó el hombre, respirando entrecortado. «Soy Tomás, su compañero de trabajo. Vengo porque», se detuvo, buscando las palabras. «Estaba con ella en el momento del accidente. No sabía cómo llegar a ustedes». Valeria apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La visión de su abuela, siempre vigorosa, la acompañaba a cada momento. Imaginarla allí, inconsciente o vulnerable, era como una puñalada en el alma. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó su madre, dispuesta a obtener respuestas en medio del desasosiego. Su voz tenía un tono que Valeria no podía reconocer. Tomás respiró hondo, como si la carga de la realidad lo aplastara. «Fue un accidente tonto, un resbalón en la escalera de su edificio. No estaba muy mal, pero se golpeó la cabeza y eso puso a todos en alerta. La ambulancia llegó rápido, hizo una pausa, y Valeria vio que sus ojos brillaban de angustia. Siento que no viniera antes, pero estaba esperando noticias de los médicos». «¿Está consciente? ¿Puede hablarnos?», preguntó Valeria, la voz quebrándose con cada palabra. «No lo sé. Acabo de salir de la sala de emergencias, pero puede que pronto pueda recibir visitas», respondió, el sonido de sus palabras fluyendo como un eco sombrío. El doctor había dicho que estaba estable, pero este hombre parecía ser la conexión entre su abuela y el tormento de la incertidumbre. La impotencia se instaló en el aire, como un amigo indeseado. El hecho de que su vida dependiera de la suerte, del momento, la llenó de un miedo helado. «¿Por qué no nos dijo que estabas aquí?», preguntó su madre, frustrada, mirando a Tomás con una mezcla de preocupación y necesidad de respuestas. «No estaba seguro. No sabía si era el momento adecuado. Lo siento. Solo quería asegurarme de que la familia supiera que ella no estaba sola». Tomás bajó la mirada, y en su rostro se podía ver un mar de remordimiento. Valeria sintió que el tiempo volvía a detenerse. Necesitaba estar junto a su abuela y al mismo tiempo, la conversación con su madre seguía palpitando en su mente. La herida que la vida acababa de abrir no solo era física, era un dilema emocional que la mantenía despierta y luchando. Lentamente, su madre asintió, y un silencio cargado de emociones pesadas se hizo presente mientras los tres compartían la carga de la situación. Valeria tomó una respiración profunda. El momento era ahora o nunca. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó, sus palabras balanceándose entre la duda y la necesidad de liberar su corazón. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe.
Un grupo de médicos entró, y el sonido de pasos firmes y serios llenó la habitación. Las miradas se volvían inquietas, llenas de expectativas. Familia de Elena, anunció uno de ellos, su expresión grave atravesando la sala. Valeria sintió que su mundo se congelaba mientras se preparaba para escuchar lo que vendría. La incertidumbre se volvía un monstruo más grande que antes. ¿Sería este el momento que cambiaría todo para su familia? La respiración de Valeria se tornó más pesada. Tenía que saber, tenía que enfrentarse a su verdad personal, pero el destino tenía otras cartas en la mano. Las puertas de la esperanza se estaban cerrando rápidamente, y algo dentro de ella se agitó, sufriendo por lo que estaba por venir. Y sí, dijo en voz baja, sintiendo que el peso de la vida comenzaba a aplastarla de nuevo. ¿Y si no es solo un sueño lo que tengo que compartir? Las palabras se enredaron dentro de su mente, mientras su abuela, su madre, e incluso Tomás, esperaban en un susurro de esperanza. Pero ese susurro podía convertirse en un grito de revelaciones inesperadas. Una decisión estaba tomando forma en su corazón, y todo dependía de cómo avanzara la noche. Cuando el médico se acercó, el silencio en la sala se volvió tangible, como una manta pesada que aplastaba a Valeria. El rostro del doctor era serio, pero había algo en sus ojos que concedía a Valeria un destello de esperanza. «Soy el doctor Fernández», dijo, su voz firme pero compasiva. «Lamento hacerles esperar. Sobre Elena, ha sufrido un traumatismo craneal. Actualmente está estable, pero aún no puede recibir visitas. Sin embargo, queremos que ustedes estén preparados para lo que viene». Valeria sintió que su pulso se aceleraba. «¿Preparados para lo que viene?». La frase resonaba en su mente como un eco, reverberando el miedo. ¿Qué significaba eso? «¿Cuánto tiempo estará en esta condición?», preguntó su madre, con una voz casi inaudible. «No sabremos hasta que volvamos a evaluar su estado en unas horas. Es fundamental que usted y su familia estén allí cuando despierte. Puede que necesite apoyo emocional», respondió el doctor, su mirada cuadrada buscando a Valeria, como si viera algo más allá de su angustia. Valeria entrecerró los ojos, tratando de encontrar la claridad en el caos. La imagen de su abuela, fuerte y sonriente, desafiaba la pesarosa realidad que enfrentaban en ese momento. Se ahogó en recuerdos de su infancia, las risas compartidas, las historias contadas bajo el sol, los abrazos reconfortantes que la hacían sentir segura. Todo parecía tan distante ahora, como un espejismo. Mientras el médico explicaba los posibles efectos secundarios de la conmoción cerebral, Valeria no podía evitar sentir un temblor interno. El rostro de su madre reflejaba una quebradura que Valeria nunca había visto. Era como si la fortaleza que había alimentado durante años se desvaneciera lentamente frente a la dura realidad. Cuando el doctor se despidió y salió, el aire se volvió aún más denso. La sala volvió a caer en ese silencio abrumador. Tomás, todavía presente, intentó ofrecer un consuelo. «No se preocupen, ella es fuerte». «Siempre ha sido fuerte», dijo, con la voz suave, como si tratara de convencer no solo a ellas, sino también a sí mismo. Valeria sintió el deseo de aferrarse a esas palabras, pero había una tormenta de dudas en su pecho. ¿Y si su abuela no despertaba? ¿Y si todos esos momentos preciosos nunca volviesen? El nudo en su estómago crecía. «Necesito ir a hablar con ella», dijo de repente, impulsiva. No podía permanecer inactiva. «Valeria». La voz de su madre se quebró. «No podemos». «Mamá», la interrumpió, sintiendo que su determinación era como fuego en su interior. Necesitaba estar con su abuela, aunque fuera a través de esa puerta cerrada. Tomás admiró a Valeria, reconociendo el fuego en sus ojos. «Ella necesita saber que estás aquí», dijo, firme pero suave, como si hablara con el viento. Valeria sintió una chispa de rebeldía. A pesar de lo que dijeran, no podía estar aparcada en la sala de espera, lejos de lo que más amaba. En su corazón, sabía que debía arriesgarse. Salió de la sala de espera justo cuando el doctor volvía para dar más indicaciones. Sin preocuparse, Valeria lo apresuró. «Por favor, quiero ver a mi abuela», dijo, mostrándole una intensidad que sorprendió al médico. El doctor se detuvo para observarla. «Está bien, un momento. Pero debe estar preparada para lo que pueda encontrar», advirtió, como una sombra que se cierne sobre ella. Valeria sintió, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Abandonó el pasillo y se vio inmersa en un espacio diferente, oscuro y silencioso. Las luces parpadeaban a su alrededor,
recordándole que enfrentaba no solo el estado de su abuela, sino el posible desvanecimiento de su propia infancia. Cuando se acercó a la puerta de la habitación, pudo escuchar el suave ruido del monitor de la abuela. La vida seguía, aún en medio del caos, sin poder contenerse. Se acercó cautelosamente y empujó la puerta. Y lo que vio la dejó paralizada. Su abuela, pálida, rodeada de tubos y máquinas, tenía una expresión que era un cruce de paz y sufrimiento. Valeria sintió que las lágrimas brotaban. Y en ese instante, un deseo inmenso de revelar su secreto la invadió. Tenía que compartirlo, no solo por su abuela, sino por ella misma. Era el momento de unir sus mundos, de juntas enfrentar el dolor y la verdad, pero en medio de esa revelación, algo inesperado ocurrió. La abuela parpadeó, su mirada conectando brevemente con Valeria. Fue un instante electrizante que hizo que el tiempo se detuviese. Valeria, susurró su abuela, como si ya supiera sobre el secreto que guardaba su nieta. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué estaba a punto de cambiar en sus vidas? ¿La verdad uniría o separaría? La pregunta danzó en el aire mientras la ambigüedad del futuro penetraba en su ser. En ese instante, la vida de Valeria estaba a punto de transformarse de maneras que nunca imaginó. Valeria se quedó paralizada en el umbral de la habitación. El susurro de su abuela había resonado en su mente como una campana, terminando de romper las barreras que había levantado a su alrededor. Quería hablar, quería gritar, pero la angustia y el alivio se entrelazaban en su garganta, bloqueando las palabras. ¿Tú, me conoces?, preguntó, su voz sonando casi inaudible en esa atmósfera densa de emociones. No podía creer que, en medio de toda la confusión, su abuela aún tuviera la fuerza para reconocerla. El rostro de Elena se iluminó con un pequeño destello de lo que solía ser. Era la chispa de amor que Valeria tanto había añorado. La anciana cerró los ojos brevemente antes de abrirlos de nuevo, enfocándose en la nieta que, aunque había crecido, siempre sería su pequeña. Valeria, mi niña, dijo, la voz temblorosa pero clara. Nunca te he dejado, siempre he estado aquí contigo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Valeria. Sentía que estaban conectándose a través de la tormenta que la rodeaba. La verdad que había llevado encerrada durante tanto tiempo parecía gritar desde su pecho, exigiendo ser liberada. Abuela, hay algo que necesito decirte, comenzó, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía. Pero la abuela levantó una mano, deteniéndola. Espera, cariño. Antes de todo, necesito que me prometas algo. Valeria se quedó en silencio, prestando atención. No te sientas sola. Sé que las cosas han cambiado y sé que llevas una carga pesada. Pero siempre seré tu roca. Elena habló con la determinación de quien ha vivido vivencias que la han forjado, y eso transmitió a Valeria una fragancia de esperanza. El monitor que la rodeaba emitía un suave pitido, marcando el ritmo de vida de su abuela. Valeria sintió como el amor y el dolor se entrelazaban en su pecho. Ella había puesto a su abuela en un pedestal, la heroína de su infancia, y ahora tenía miedo de decepcionarla al revelar su verdad. Te prometo que intentaré ser fuerte, abuela, respondió, sintiendo que su promesa era una variación de lo que su abuela le había dado siempre. Sin embargo, el momento cambió cuando los monitores comenzaron a emitir un sonido diferente. Valeria se giró instantáneamente hacia la puerta. El escalofrío le recorrió la espalda. De repente, todo pareció tensarse en el aire. Las luces parpadeaban con una intensidad inquietante mientras se abría la puerta de golpe. Era el doctor Fernández, su expresión de preocupación y prisa. Necesitamos estabilizarla, dijo, girando su mirada hacia Valeria. Saldremos un momento. Debes permanecer aquí, y si algo cambia, te lo diremos al instante. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Él no podía llevarse a su abuela ahora, no justo cuando comenzaban a abrirse las puertas a las revelaciones. No, gritó, corriendo hacia el médico. Ella no puede irse. Necesito hablar con ella. El equipo médico comenzó a moverse rápidamente alrededor de Elena, pero Valeria se sintió impotente. Las manos que habían criado, acariciado y abrazado parecían estar ahora atrapadas en cables y máquinas frías. El doctor le sostuvo la mirada, atrapando su angustia con un simple acto de empatía. Ella necesita atención ahora, dijo con un tono medido. La situación es delicada.
Lo mejor que puedes hacer es mantenerte fuerte por ella. Las palabras del doctor retumbaron en su mente, como una respuesta a su abrumadora desesperación. Sin embargo, las dudas comenzaban a florecer. ¿Estaría realmente su abuela ahí cuando todo terminara? ¿Podían revelaciones profundas en medio de esta batalla ser el camino hacia una sanación auténtica para ambas? Mientras la eléctrica tensión llenaba la habitación, Valeria se desvaneció a un rincón, sintiendo que el suelo se le escurría de entre las manos. Era un momento entre la vida y la muerte, entre la revelación y la pérdida. Cada segundo parecía un universo, y con cada pitido que resonaba, su corazón gritaba en búsqueda de asidero. De repente, en un instante de pánico, las luces se apagaron brevemente. Un grito de horror emergió del pasillo. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, haciendo eco de la incertidumbre que la rodeaba. Todos sus miedos se unieron en un solo pensamiento: sería este el final de todo. Pero entre las sombras, una voz, un susurro, llegó a su oído. Era suave, familiar y, sin embargo, poderosa. Valeria, la verdad no puede ocultarse. La sensación estaba clara, el campanazo de la revelación se aproximaba. ¿Sería el momento de abrirse sobre su vida, su elección, y todo lo que había escondido? La próxima decisión definiría su camino, y no solo el de ella. El futuro de las dos mujeres dependía de ese instante, del valor de un secreto y de una verdad que al fin podría cambiarlo todo. Mientras el caos comenzaba a desenlazarse, Valeria sintió que la vida estaba a punto de girar en nuevas direcciones. ¿Tendría el coraje suficiente para enfrentar lo que vendría en la balanza de las revelaciones? ¿Estaba realmente preparada para todo esto? El silencio se volvió tenso como una cuerda, y justo cuando pensó que todo podría desmoronarse, una respuesta infinita surgió en su interior. Todo dependía de dar el primer paso. La pregunta latente devoró el aire: ¿qué secretos estaban dispuestos a salir a la luz cuando la oscuridad se disipara? Valeria se aferró a la esperanza y a su promesa de ser fuerte. Mientras las luces parpadeaban, y el bullicio del hospital se tornaba distante, una verdad profunda comenzó a tomar forma en ella. La conexión con su abuela, aunque frágil, era el hilo que unía su valentía y su amor. El instante que había llevado tanto tiempo en su corazón estaba listo para emerger como un volcán. Una vez el doctor se llevó a su abuela para estabilizarla, Valeria se sintió como si estuviera a la deriva, enfrentando un océano de emociones. Pero, en medio del miedo y la angustia, algo dentro de ella comenzaba a despertar. No podía permitir que la vida la arrastrara sin luchar. La voz de su abuela aún resonaba en su mente: nunca te sientas sola. Ese eco había prendido una chispa en su pecho. Mientras esperaba, Valeria recordó lo que significaba el centro comunitario que don Manuel había soñado. Se dio cuenta de que no solo era un espacio físico para los jóvenes, era un refugio para aquellos que, como ella, habían tenido que pelear por sus voces en un mundo que a menudo no escuchaba. Se trataba de romper las barreras de la soledad y el desacuerdo, de abrazar la diversidad y comprender que el amor, en todas sus formas, era un regalo digno de defender. Finalmente, el médico regresó y, con él, el peso del terror. Tu abuela está estable, dijo, aliviando un poco la tensión en el aire. La respiración de Valeria se apaciguó al instante. Pero las palabras del doctor no se detuvieron ahí. Es fundamental que la familia hable con ella cuando despierte. Cuanto más temprano, mejor. Ese mensaje resonó en su cabeza como un golpe de tambor. Ya no había más tiempo para dudas. Era el momento indicado para abrirse sobre su amor por don Manuel, sobre el sueño que compartían para la comunidad, y sobre cómo todo eso significaba también su propio camino en la vida. Con cada paso hacia la habitación de su abuela, se sentía más resuelta. Cuando finalmente pudo entrar, la luz era suave y la cama estaba cubierta con sábanas blancas. Elena estaba allí, aún conectada a los monitores, pero su espíritu parecía presente. Valeria tomó un profundo aire y se sentó junto a su abuela, sintiendo que el abrazo de su amor la envolvía. Abuela, comenzó, la emoción temblando en su voz. Quiero que sepas que he estado luchando con muchas cosas en mi corazón. Elena abrió lentamente los ojos, sonriendo levemente. Mi Valeria, siempre serás capaz de enfrentar cualquier tormenta, lo sabes. Las palabras de su abuela la llenaron de valor. Valeria continuó, su voz temblorosa pero firme. He estado con don Manuel. Te amo, y tenemos un sueño juntos para ayudar a otros. Pero tengo miedo de lo que tú y mamá puedan pensar. El rostro de Elena se tornó serio,
pero su mano se deslizó por el costado de la cama, tocando suavemente la palma de Valeria. El amor, mi niña, es lo más importante que tenemos. No se trata de la edad, se trata del corazón. Si quieres luchar por ese sueño, hazlo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria en un torrente de alivio. Pero, me preocupo por mamá. ¿Y si no lo entiende? El amor siempre encuentra una manera de llegar, respondió su abuela, firme como una roca. Pero debes ser valiente. Tienes que hablar con ella también. Cuando Valeria se despidió de su abuela, salir de la habitación sintió que había dejado un pedazo de sí misma en ese lecho, pero también había ganado mucho. Fue aliviada y decidida a enfrentarse a la verdad que la rodeaba, porque sabía que cada paso que daba en esa dirección era por su amor y por su familia. De regreso a la sala, encontró a su madre encorvada, perdida en sus propios pensamientos. Era el momento. Las palabras comenzaron a fluir, un torrente de emociones que no podía contener. Valeria se plantó frente a ella, la mirada cargada de determinación. Mamá, necesito hablar contigo. Hay algo importante que no he compartido. La mirada de su madre levantó una ceja, atenta y temerosa. Valeria, ¿qué ocurre? Estoy con don Manuel. Quiero que sepas que lo amo. El centro comunitario que soñamos, quiero hacerlo realidad para que los jóvenes tengan esperanza, así como yo la tengo. Su madre la miró por lo que pareció una eternidad, y entonces Valeria vio la chispa de comprensión y amor reflejada en sus ojos. Sabía que era solo el principio, que aún habría obstáculos que enfrentar. Pero en ese momento, rodeadas del amor que cada parte de su familia les daba, supo que la conversación podría abrir nuevos caminos para ambas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si esta historia te ha movido, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Ya sabes que tu like alimenta el algoritmo, así que deja un like ahora. Y quiero saber tus reacciones y sentimientos, comenta aquí abajo. Por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora y sé parte del cambio.